le pareció el final hoy de la sesión de la telenovela? Corte? De la telenovela, esta larga telenovela. Pues, la verdad es que no es algo sorpresivo, ¿no? Es algo que nosotros habíamos ya comentado desde que pues, se aprobó la reforma. Veníamos observando la lógica sobre la cual la Corte venía resolviendo precisamente las acciones de inconstitucionalidad de PRI, MC y Morena. Y pues, como habíamos dicho, es violatorio de derechos humanos y como tal tenía que declararse inconstitucional, y así fue el día de hoy. Hoy fue la estocada final, ¿no? A la reforma. Quitan la ratificación de firmas. ¿Cómo crees que queda el Congreso del Estado, ¿no? Todos estos diputados morenovallistas, ronroneadores, ¿no? Ante esta resolución de la Corte. Bueno, sí, el Congreso sí quedó lastimado, ¿no? Sí, la verdad, digamos, la imagen ¿Pero es el Congreso o es el morenovallismo? A ver, partamos de dos hechos. La iniciativa vino de Moreno Valle y la ejecutaron sus diputados. Sus gatos. El que pierde. Pues el Moreno Valle podría tener el 70%, ¿te gusta? Y los ronroneadores el 30%. Yo por eso siempre he hecho la distinción de quiénes fueron los diputados y partidos claro, que votaron es que a favor eso, o sea, de esa ley. Si hablamos del Congreso, o sea, revés al Congreso poblano, no fue un revés al Congreso poblano, porque hubo diputados que votaron en contra. Así es. Todo el PRI, el Partido Pero dije Verde. el Congreso morenovallista, o sea, los morenovallistas. La plática a lo largo de la sesión, Beto, si no me equivoco, corrígeme, versó sobre el tema de por qué en la controversia sobre Michoacán no habían discutido el tema de la comparecencia personal y los ministros dijeron, es que nos la pasamos hablando solamente sobre la copia de la credencial de elector, ahora sí estamos abordando la comparecencia, ¿no? Y puta, se echaron, o sea, hora y media en esa esa contradicción. Así es. Pero después de todo, a mí me parece que hay dos cosas muy importantes a rescatar de toda esa discusión. La primera, que por extensión no solamente quedó invalidado el candado que habíamos dicho del padrón electoral, que queda siempre en la lista nominal, sino que también se invalida el artículo completo. El 3%. El 3% para la elección de gobernador, de diputados y anteriormente, ayer, también para la elección de presidentes municipales. Eso es algo muy, muy importante porque, claro, lo que habíamos Todo el dicho, artículo lo terminaron volando, ¿verdad? todo el artículo es el 201.4. El 201.4 fue el que declararon inconstitucional completito, ¿no? No sobrevivió nada. El 3% Nada. entonces se cayó. También se cayó el 3%, pero... ¿Tiene que quedar el 2%? No. Es que, bueno, Ah, o sea, ahí cuando va. invalidan el artículo lo quitan completo, Vamos pero... por partes. Sí. Y segunda cosa a destacar, se declara inconstitucional el requisito por el cual se le exige al ciudadano tener que ir a dar su firma de respaldo ante una oficina en persona, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que llaman la comparecencia personal. Sí. Entonces, eso también, por supuesto, quedó tachado. Uh-huh. Fue uno de los candados que los ministros más calificaron de irracional, de desproporcionado, desmedido, excesivo, sí, dijeron etcétera, que no ¿no? había ni qué discutir, o sea, que era obvio que dijeron que no mal. resistían ni el más mínimo análisis. Esas son palabras textuales que pueden verificar en la sesión. Entonces, esas son las dos cosas que ahorita nos deben ocupar. ¿Qué es lo que viene precisamente? Bueno, hay que esperar, como habían comentado en la parte previa del programa, el engrose completo de la sentencia de la Corte. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que observar cuáles van a ser los considerandos que la Corte le va a hacer llegar al Congreso local, a los diputados, para decirles, a ver, ya declaramos inconstitucional su reforma. Ya declaramos inconstitucional su reforma. No se puede, para no incurrir en el mismo error, no tienen que bajarse de estos mínimos democráticos. Sí. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Congreso aprueba esto y la Corte lo tira? Por una cuestión esencial. El Congreso legisló desde la perspectiva de la lógica de la conservación del poder partidocrático. De la restricción. Dijeron los ministros. La lógica del sistema política. De la ley de Puebla en candidaturas independientes parte de la idea de restringir la participación. Bueno, es lo que dijeron, pero la resolución de la Corte fue desde una perspectiva por ampliar el derecho humano a la participación política. Esa es la diferencia esencial. Y que en el caso del 3%, si bien, bueno, se tira completo el artículo, los magistrados, a reservas de esperar qué es lo que dicen, los ministros, a reserva de esperar qué es lo que exactamente dicen, la recomendación que hacen en su discurso es nada más que se cambie lo del padrón electoral por listado nominal, pero no hablan de tirar el 3%, sí, ¿no? Lo que pasa es que la discusión inicialmente se centró en el padrón electoral y la lista nominal. Sin embargo, después los propios ministros
se dieron cuenta de que ahí ese candado tampoco era válido. Entonces, por extensión, decidieron también declarar inconstitucional. Aunque dejaron a salvo la libertad legislativa del Congreso poblano de volver a poner 3% o 2% o 1%. Por eso digo que hay que estar atento a los considerandos, porque sería también inadecuado que la Corte diga tienes que modificar ese 3%, pero pues si quieres volver a ponerlo, lo puedes poner. Tan atento a la presión, Beto Merlo, como a volver a redoblar la presión sobre estos diputados que ya fueron latigueados por la Corte, ¿no? Eso es lo siguiente. Y yo sí que quisiera también aprovechar el espacio, pues para hacer un llamado, ¿no? Al Congreso local en general, a todos los diputados que van a tener en sus manos esta votación nueva para poder modificar la reforma, la contrarreforma como bien le llamaron, para que ya no vuelvan a caer en el mismo error. Esto sí lo tenemos que llamar y reconocer un error, porque ahí donde la Corte dice que es inválido y es inconstitucional, hay un reconocimiento intrínseco de que lo que hizo el Congreso estuvo mal. Punto. Referente a la comparecencia personal de las personas que quieren dar su firma de respaldo, el tema de Michoacán no se ha movido, es decir, no ha habido ninguna declaración de inconstitucionalidad. Pero ojo, esta sentencia de la Corte queda como tesis, ya, ¿no? Sí, por lo menos aislada, pero sí queda como un antecedente para que quien quiera aspirar a un cargo en Michoacán se pueda ir al Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y a través de un juicio en defensa de los derechos político-electorales pueda tomar como referencia la sentencia, y el tribunal, por pura congruencia jurídica, tendría pues que favorecerle a esta persona, ¿no? Ahora, esta parte de los partidos políticos, yo creo en lo personal que parte del mejoramiento de la democracia es el hecho de que los ciudadanos acudamos a presionarlas para que a las instituciones para que funcionen como deberían funcionar, ¿no? Por eso en muchas ocasiones me preguntaron, oye, ¿tú te vas a aliar con algún partido político? Y le decía, no es que me alíe con ningún partido político para tumbar esta ley. Porque aparte no soy solamente yo, no es un logro mío, es de muchas personas. O cuando un columnista dijo que eras un candidato independiente. Todo lo que quieran decir, digo... Que corriste tú y que te gastabas los millones que te dieron. Tomaba 4 chelas en su casa. Oye, eso de tomar chelas es malo, ¿eh? No, eso sí está cañón. ¿Cuántos años tienes? Oye, ¿y por qué te contaron las chelas? No, 24 horas y ya ¿Tu tomas mamá te chela. cuenta las chelas también como el columnista? No, porque ni su mamá se las cuenta, señor. Si me las contara... No estaría aquí. Te dejaría de hablar tu mamá. 4 chelas, ay Dios, pues entonces yo qué nivel estaré. Pero lo que iba a decir era lo siguiente: no es que uno se liera con ningún partido, sino más bien que uno tiene la obligación de hacer funcionar esos partidos. No escapes a esta pregunta. Ya tienes la vía libre para ser candidato a gobernador. No, me faltan 7 años para pensar en eso, porque el requisito constitucional es de 31 y tengo 24 recién cumplidos. O sea, no pues. Yo no puedo. Pero en el 2023 creo que ya a lo mejor ya le pegas, ¿no? ¿2000 qué estamos? 2015. Sí. Ya también ampárate contra la edad. No. Oye, no, a lo que te quería decir es esto, o sea, si alguien en Casa Puebla tenía pesadillas de 1, 2 o 3 o 4 candidatos ciudadanos, que salieran, por supuesto. Pues hoy ya como que esas pesadillas se empiezan a materializar. No solo eso, viste hoy a César Cortés, el tuitero, ya dijo que va a anunciar y que va a buscar la candidatura ciudadana en 2016. Yo te podría decir 2 cosas en ese sentido. Definitivamente modifica el escenario electoral para 2016. Eso es un hecho. Y lo segundo, bienvenidas sean aquellas personas que están dispuestos a afrontarse un sistema jurídico que tienen prácticamente en contra, digo, ahora menos por supuesto, pero en aras de ejercer sus derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos por naturaleza son incluyentes y punto. Esa es mi perspectiva. Gracias, Beto Merlo, por estar con nosotros, Beto, y soportar a estas dos. ¿Viste cómo me comporté? Sí. A estas dos micas que tenemos sueltas hoy en el Ya nos estamos comportando, señor. Gracias, Beto Merlo. Perdóname, pero a mí. Y ahora sí, prepárese para ver los platanazos que van a borrar en el set.